me fumo un charuto, asado y amigos, quiero que sea legal. Le doy amor a mi planta, diamante en bruto, no quiero que se me persiga más. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Sí, estamos todos con lentes hoy. Bienvenidos a otro programa de Culti TV, programa dedicado a hablar de sustancias, marihuana y cosas. Les doy la bienvenida Olis. a la mesa. Tenemos Aló. hoy una mesa bastante piola. ¿Qué tal? Todos somos... Pará, ahí va. Ahí está. Vienen todos a cámara, vienen Por todos un a lado, cámara. le doy la bienvenida al licenciado Sebastián Baraglia. ¿Cómo le va? Olis, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Todo andás, bien? amigo? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo tranquilo. Ustedes acá, el desayuno. Por desayunar. Sí, boludo, fue una noche larga. El licenciado, experto en todo y nada a la vez, Nicolás, Tomás. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Bienvenido, papá? Nico. ¿Cómo andás, amigo? Gracias. ¿Todo Una bien? vez más, ya la segunda. Ya sos parte de la casa, de la familia de Ahí Culti. estamos. Y hoy, bueno, hacemos crossover con nuestro amigo Maxi Cayuela. Lo toca afuera. ¿Cómo va ahí? Cajuela, ¿todo bien? Quizás lo conozcan por, ¿cómo es? Por películas como Quedan los artistas, o los Los chicos crossovers del Clímax, de el Plata, Clímax Club, los chicos del Clímax. Hoy ¿Sos el está de en Garganta Profunda? Garganta Profunda y Los Pitufos se revelan. Entre otras, hoy nos viene a acompañar para hacer un crossover de una idea que venís hace un tiempo patentando y que un poco lo hablamos en Culti hace un momento, que es... Venimos hablando de películas, más allá de la marcha y todo, la idea era contar un poco cómo la industria del cine empezó a hablar hace mucho tiempo de la planta y cómo pasó desde la estigmatización, la prohibición, a que sea algo cotidiano en casi todas las películas, básicamente. Sí, que viste que incluso en una época... Perdón, antes que nada también le doy la bienvenida al productor que está detrás de cámara. Bienvenido, Produ. Gracias por estar operándonos hoy. El sin Aplausos, nombre. aplausos. Aquel que no tiene cara pero que está. Sí. Bueno, sí, tenemos un poco de popurrí, algunas noticias para tener en cuenta antes de este tema principal. Creo que lo que más nos compete, Bocha, si no me equivoco, es que mañana sábado hay otra marcha nacional de la marihuana, la del 2025. En mayo tuvimos la marcha internacional, la mundial. Ahora tenemos la nacional, que arranca el sábado desde las 14 horas. Vamos a estar concentrando en Plaza de Mayo para estar marchando a las 4:20 más o menos hacia Congreso. Para que deje de haber personas presas por marihuana, para que cambie la ley de drogas y bueno, unas cuantas consignas más que vamos a estar acompañando el día de la marcha. No sé si Bocha querés agregarnos algo. No, sí, a ver. Esos lentes. La marcha. Sí, las lentes. Glamour, No, Tete, glamour. No, a ver, la marcha de mañana es una marcha más, creo que ya estamos por la número 16. La marcha nacional, a diferencia por ahí de la marcha mundial, que es la que se hace en mayo históricamente, tiene por ahí un poco más un carácter de plantear las particularidades regionales y territoriales que se dan en cada una de las regiones de nuestro país. La marcha nacional, nosotros que estamos acá en Capital y en el AMBA, la hacemos acá, pero se replica en todas o casi todas las provincias, claro. Y la idea es que la marcha sirva también para poder visibilizar las distintas realidades y necesidades que todo el sector canábico, todo el movimiento canábico tiene en cada uno de sus espacios regionales, ¿no? Obviamente todos tenemos las consignas base, como decía Paquita, basta de presos por marihuana, la necesidad de una reforma integral de la ley de drogas y demás, pero sumarle a eso y agregarle que por ahí es algo que en la marcha mundial queda un poco, no es tanto el foco, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con las necesidades regionales y con cómo en cada uno de los territorios se va desarrollando esta industria, se va desarrollando el movimiento y las necesidades que se tienen. Digo, por ejemplo, qué sé yo, esta semana salió aprobada la ley de cannabis medicinal de Chaco, que justamente viene a ser un desarrollo más en esta línea de ir construyendo registros jurisdiccionales que... Voy a sacar esto, me está volviendo loco. Sí, es un poco incómodo a veces. Sí. La vuelta te mata. Construir registros jurisdiccionales que justamente apunten a esto, ¿no? A darle un marco de desarrollo a la industria canábica, al cannabis medicinal, ojalá dentro de poco el cannabis de uso adulto,
en el marco provincial, ¿no? En este caso, Chaco, también tenemos una situación muy similar, hace ya un año esperando reglamentación Chubut, hace un par de semanas salía la reglamentación de la ley de Tierra del Fuego, y bueno, Mendoza ya hace un también. par de meses tenemos la de Mendoza, que fue la primera, tenemos Salta, creo que también tiene ley. Nos falta Que está Cava. esperando. Sí, Falta Cava. entonces, a ver, para volver al principio, ¿por qué la marcha es importante y por qué digo la convocatoria que hacía FACA, que también la hacemos cada vez que podemos en el programa? Porque la verdad la marcha es ese momento en el que, más allá de por ahí diferencias de otra índole que podamos tener, nos juntamos y salimos a reclamar por las necesidades que tenemos como organizaciones canábicas, como activistas o militantes canábicos, como usuarios, consumidores de cannabis a secas, o incluso como personas que simpatizamos y empatizamos con la lucha, más allá incluso de que por ahí el cannabis ni siquiera atraviese nuestras vidas de manera cotidiana. Así, de hecho, de la misma manera que por ahí a lo largo de este año y del año pasado se estuvo dando a raíz también de cómo el gobierno ha elegido encarar la protesta social y cómo ha elegido criminalizar a los distintos sectores que luchan y que defienden sus intereses y que eligen la calle como medio para hacerlo. Eso ha generado un proceso como de hermanamiento mucho más, me parece, importante en las luchas, ¿no? Digo, que los jubilados, que el Garraham, que los precarizados en todos sus sectores, que la lucha por discapacidad, digo, hubo un montón de situaciones, obviamente no nos olvidemos de la lucha del feminismo y de las compañeras, digo, hubo un montón de procesos que a raíz de esta postura del gobierno se fueron hermanando y hoy, nada, mañana le toca al movimiento canábico tener su momento de marcha, pero es un momento de marcha de vuelta que busca también recibir y hermanar otros procesos de lucha, otros procesos de reivindicaciones de derechos colectivos. Y nada, es justamente el momento en el que nosotros también salimos a reclamar por lo que necesitamos. Que en el cortísimo plazo es que los procesos jurisdiccionales empiecen a funcionar. Acá particularmente en Capital tenemos la ley presentada en la legislatura que coloquialmente se llama Reprocava, que justamente apunta a generar lo mismo que hoy está empezando a generarse en Mendoza y en algunas otras provincias, que es un registro jurisdiccional que permita desarrollar el régimen del cannabis medicinal, que permita también el desarrollo de una industria, que permita, la verdad, en criollo, legalizar y blanquear todo por lo que hoy laburamos y también todo lo que hoy nosotros entendemos que es lo que necesitamos y lo que queremos para poder desarrollarnos. Eso por un lado. Sí. Y en ese sentido, nada. La convocatoria que hacía FACA, renovarla, nos vamos a juntar a partir de las 2 de la tarde en Plaza de Mayo. Va a haber una radio abierta en Plaza de Mayo con justamente todos estos actores sociales y también de distintas organizaciones que acompañan la lucha y que hoy vienen a solidarizarse para también poder trazar estos puentes y poder seguir solidificando estos puentes entre organizaciones, entre luchas, entre movimientos. Luego vamos a marchar como históricamente marchamos. Perdón, sí. ahí yo quiero agregar, en el medio, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, va a estar llegando todo lo que tiene que ver con la parte de sonido de la marcha, que está prevista para la marcha, con lo cual también se va a leer parte del documento nacional que se está preparando, que tiene parte de estas aristas que se discuten a lo largo del territorio nacional. Sumando a lo que decía Bocha, cuando se llegue a las 4:20 vamos a marchar a Plaza de Mayo. Cuando llegamos se sigue leyendo el resto del documento y en este caso, en la parte del Congreso, se va a hacer un apartado especial a cada consigna en la que se va a leer y detallar los problemas que en este caso nos competen a los usuarios y usuarias que vivimos en el AMBA, en Cava. Va a haber una parte destinada del documento a contar un poco las problemáticas que vivimos los usuarios de este territorio y luego de eso, siguiendo ya con el cronograma, va a haber un tiempo para artistas, para música de todo tipo, música muy vinculada a lo que tiene que ver esta lucha que hacemos nosotros también. Así que les hacemos recontra extensiva la invitación. Desde Cultivando Derechos vamos a estar desde temprano acompañando todo el proceso. Así que si estás sola, tenés ganas de venir, tenés ganas de marchar y te interpela de alguna forma el cannabis, es el mejor momento para que te sumes.
Totalmente. No, y yo aprovecho para hacer, no una salvedad, pero sí una aclaración, que de hecho es lo mismo que le vengo diciendo, digo, a mis amigos, a mis conocidos, a los que les digo también que se vengan a la marcha. Yo sé que por ahí la jornada del sábado, como la planteamos, es una jornada larga, es una jornada de sol, vamos a estar largo rato en la calle. Si no obtenés el tiempo o no tenés las ganas para bancar todo el proceso, por el motivo que sea, la verdad me interesa, y tenés que elegir en qué momento ir a sumarte a la movida, tenés 15 minutos de tiempo y tenés que elegir dónde usar esos 15 minutos de tiempo, el momento más importante, recontra más importante, en el que vamos a necesitar estar todos ahí presentes es a las 4 de la tarde, 4:20, como decía Paquita, que es cuando arrancamos a marchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como veníamos diciendo antes también, cambió la lógica del gobierno, cambió la lógica del gobierno anterior a este, ¿no? Cambió la lógica, ya lo sabemos. Y marchar dejó de ser un derecho y pasó a ser, no sé si la palabra es un privilegio, pero sí algo que pueden hacer las enormes masas de gente. ¿Sí? Si somos poquitos, el gobierno tiene clara la definición y que es que no marchemos, que vayamos caminando por la vereda, que nos tomemos el subte, no sé, no molestes, pibe. No marchar. Pero sin embargo, el gobierno ya también ha quedado claro cuando los movimientos son masivos que no lo puede controlar y que tiene que ceder ante esa presión y habilitar la marcha. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder tener nuestra marcha en paz, poder llevar nuestros reclamos, como ya es tradicional para la marcha nacional, ser el mayor número posible a eso, a las 4 de la tarde, cuando toque el momento ese, las 4:20 famosas, para arrancar a marchar, para que en ese momento clave en el que nosotros ponemos un pie en la calle y queremos avanzar, que la policía sencillamente tenga que decirnos, bueno, está bien, avancen por acá, sí. Son un montón, es completamente inviable mi planteo de que vayan por la vereda y mientras nosotros seamos civilizados y ellos se mantengan civilizados, podamos tener una marcha en paz. Una jornada pacífica. Sí. Con lo cual nada, eso, aprovechar, y ya con esto cierro y dejo de joder, si tenemos 15 minutos de tiempo, las 4 de la tarde es el momento para estar en la Plaza de Mayo. Si después hace 2 cuadras y te tenés que ir, una cagada, pero bueno, el mejor momento, el más importante, en el que el aporte individual de cada uno de nosotros más va a valer, es en ese momento. Obviamente, si no podés, venite en el momento que puedas, ¿no? Y si podés estar toda la jornada, todavía muchísimo mejor. Pero si tenés 15, 20 minutos, a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo va a ser fundamental. Sí, aparte en este caso, en el contexto político en el que estamos, entender que, por ejemplo, en Cava hay un montón de problemas que tenemos. Hay un registro nacional que es el ReproCan, que está parado hace un montón. Hay un montón de gente, clubes, asociaciones, cultivadores solidarios que están esperando la aprobación, que están bajo la persecución de la ley de drogas, como el resto de los usuarios que no tienen un ReproCan, aprobado o no, no importa. Que hoy, si querés acceder al cannabis medicinal, el registro no funciona, que tampoco es como necesitas un aceite, necesitas cultivar, querés transportar semillas, sos parte de la industria y querés generar cáñamo, semillas o producciones o trazabilidad, lo que sea, en todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todas las formas, esta marcha tiene que ver con vos también. Y si vos no fumás, no cultivás, no usás aceite, por ahí lo usa tu vieja, tu hermana, tu prima, algún amigo tuyo. Y la ley penal nos persigue a todos, con lo cual, entre otras cosas, se reclama por estas cosas que hoy fallan, no funcionan y faltan, y también porque cambia la ley penal, que no olvidemos, tiene a la marihuana en la lista de sustancias peligrosas a la altura de otras drogas mucho más peligrosas, como, no sé, el fentanilo que viene matando gente y que el ministro de Seguridad, sigue en el mismo lugar y se le perdieron 5 kilos, ¿no? Pero para diferenciar y entender que es una marcha que nos compete a todos y a todas y que la verdad es que son luchas colectivas y hay que estar en la calle. Como decía Bocha, el mejor momento para estar, si no puedes estar en todo el día, es al menos que estés a las 4:20 cuando arranque la marcha. Yo sumo cortita 2 cosas porque me desbloquearon un recuerdo, Bocha, y Faca, de un amigo que es el Goy de Caramelo. El Goy. Gran Le amigo. mandamos un saludo. Que también acompaña, y él lo que decía, atando de lo que decía recién Faca y Bocha, que toda prohibición termina fracasando. Entonces, si vos tenés algún amigo o vos mismo o lo que sea que quiera acompañar el movimiento y quiere estar, el día es mañana. Y hay que estar, sí o sí. Porque toda prohibición termina fracasando y toda prohibición lo único que hace es perseguir a la gente y eso nunca está bueno.
Eso. No, sí, pará, yo me sumo a lo que decía Foquita al final y mucho énfasis en esto, ¿no? Digo, era algo que también decía antes yo y por ahí no sé, digo, para darle un cierre a esto. O, la ley de drogas, la ley de la que tanto hablamos, que decimos que criminaliza, que decimos que persigue, que decimos que estigmatiza, nos alcanza a todos. Muchas veces está esa falsa concepción, me pasa, o sea, y esto digo, lo tiro porque también es real, me pasa, digo, porque yo ayer comí un asado con mis amigos por el cumpleaños de uno de los pibes. Y yo soy un pibe que conozco de toda la vida, a los que le taladro la cabeza con este tema, y aún así, cada tanto está el mensaje, no, pero si está todo bien, no va nadie preso. ¿Me entendés? No pasa nada, no, che, un porrito, no, porque el otro me vendió un porro, qué sé yo. Le digo, mirá, yo entiendo cómo funciona el mundo, pero esto, que vos digas que te venden porro, que vos digas que no pasa nada, es sencillamente una boludez, es un error. Uno, si decís que alguien te vendió porro, estás comprometiendo a esa persona. Dos, pensar que no pasa nada es una huevada. Sí pasa, sí la policía sigue deteniendo gente por estar fumando un porro en la calle, sí la policía sigue deteniendo gente, labrando actas e incautando cannabis a personas en la vía pública. Sí, la gente sigue yendo presa, por desgracia, por cannabis en la Argentina. De hecho, me pasa, qué sé yo, yo tengo en Instagram una cuenta de unos fachos de acá de Capital Federal, no importa. No sé cuál es, sí, son... No importa. después la una cuenta de mierda. Sí, y no, pero... Y es re loco porque los flacos, la verdad, lo que hacen, los flacos, un par de señoras de barrio, ¿vio? Es compartir las noticias que le baja la policía, ¿no? Y no sé, 2 veces por semana salta el operativo saturación que hace la policía en Once, en Recoleta y en 3 parques más, donde te dicen, no, se identificaron 150 personas, se incautaron 3 cigarrillos de marihuana, se labraron las actas correspondientes. Es División Palermo con Pato Claro, Bullrich, no, pero, boludo. boludo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la gorra saliendo a parar gente sin ningún tipo, o sea, después vos, ¿por qué? Y porque estabas acá, mono, y operativo saturación, y obviamente el boludo que tenía un par de porros se lo sacan, pero además entramos en una situación en la que, nada, boludo, qué sé yo, la policía te está yendo a buscar por ley de drogas, te hacen un acta por ley de drogas, digo, y estás a nada que esa acta, que esa infracción sea, bueno, vení, te vamos a dejar guardadito un rato en la comisaría, Claro, vamos a arrancar un proceso. Entonces también es importante entender que aunque por ahí nosotros sintamos que a nosotros no nos toca, porque por ahí tenemos la suerte de no estar en el target sociocultural de la policía, ¿no? Porque la policía no hace redadas masivas en Palermo, las hace en Once, pero las hace. O sea, Que tengamos la suerte de no estar en ese target de la policía no hace que nosotros no seamos pasibles de que nos pase primero, y después, sin lugar a dudas, no nos tiene que hacer insensibles y no nos tiene que quitar la empatía por el que sí le pasa. Porque el cristiano que sí le pasa por estar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo acá. sí, full. ¿Me entendés? No es que detienen a Pablo Escobar con 2 containers llenos de No, boludo, detienen a un pibito. Esta cuenta además te sube la foto, me da una bronca. Yo cada vez que juego los puteo. Incautaron marihuana y te mandan una bolsita, ¿me entendés? Con un cogollo. Vos te imaginás un nylon, container, boludo, pero no. Claro, no, ¿me entendés? Eso pasa, por eso también es tan importante lo de mañana, porque realmente estas situaciones siguen dándose. Sigue habiendo detenciones por marihuana en cualquier contexto. Y si nosotros no estamos del otro lado constantemente reclamando, constantemente visibilizando esta situación, constantemente achacando que esto sigue pasando y que necesitamos que esto cambie, estamos a nada de que, no, bueno, qué sé yo, me olvidé, total, como a mí no me pasa, ni idea. Por eso también es tan importante, por eso lo que decía Faca, lo que decía... Hay que salir de Maxi. la carpa. Tenemos totalmente, digo, la marcha de mañana es ese momento en el que aunque yo no me sienta directamente tocado por el tema, tengo que estar. Tengo que estar porque me interesa, tengo que estar por empatía, tengo que estar. Nada de eso. Y atente una cosa, yo el martes lo dije en joda, pero atente con la DFI, con esa del tío, la DFI, la de Pato Bullrich haciendo División Palermo. El martes lo dijimos en joda, el lunes lo dijimos en joda, pero la DFI de Pato Bullrich convocando gente para que sea parte de la Dirección Federal de Inteligencia. Nada, atente con eso. Yo lo que quería sumar un poco a lo que decía Bocha
es el tema de nosotros con las campañas de Reprocava. Ayer justamente estuvimos en el barrio de Almagro, Parque de la Ciudad, Parque de la Estación. Parque de la Estación o Plaza Parque de la Gallo, Ciudad de también Lugano, conocida. soy muy de Lugano. Y bueno, podemos también encontrar y ver a diferentes tipos de gente que le afecta el tema del cannabis o la problemática del cannabis y que por ahí uno desde afuera lo ve y no se imagina a esa persona teniendo esa problemática. Gente que quizás uno no entra, como dicen, en el target sociocultural o económico, que uno diría que es consumidor de cannabis, se acerca y te dice, che, yo tengo problema con esto. Perdón, lo dije target socioeconómico, sociocultural para ser delicado. Digo, si tenés pinta, si tu color de piel es un poquito más oscura, usá visera, estás vestido de Boca. Quiso Nada ser de eso, sutil, seguí. boludo. No, tal cual. Fue más claro, pero peor. Está con el claro. Si vamos con una persona que no entra dentro de los estigmas del consumidor de cannabis, que lo hablábamos en el programa anterior, quizás nos encontramos con un montón de gente que te sorprende que te venga a consultar y viene y te dice, no, mirá, bueno, por ejemplo, recuerdo una jornada en Plaza Flores donde la gran cantidad de la gente que se acercó a consultar eran personas mayores de 50 años, por ejemplo. Sí. Que De traje. necesitaban la medicación por algún dolor o habían preguntado en algún momento. Se acercó una persona que sufría de epilepsia, si no mal recuerdo también. Con lo cual, por ahí también una cuestión de empatía y acompañar siempre todo lo que tenga que ver con movimiento canábico, porque necesitamos que estén todos, pero especialmente mañana, porque es una jornada de reclamo. Bien, y así como en las jornadas de festejo tenemos ganas de que estemos todos, queremos apoyamos a por ahí la Marimba Fest, apoyamos a la Expo Cannabis, apoyemos la marcha porque primero es la forma de que sigamos teniendo todo lo que hoy tenemos y además podemos seguir sumando cuestiones como puede ser, por ejemplo, el tema de la ley de Reprocava para que podamos estar tranquilos y empezar a dar pasos hacia adelante como se están dando en otras provincias. Sí, yo te iba a decir algo sobre eso y me quedé. Estabas Ahí viendo está, la no, cacadita. volviendo, ahí está. No, sí, y para mí, digo, aprovecho y tomo y me meto un segundo en Reprocava y digo, es algo que hemos hablado muchas veces, que también es esto, ¿no? Digo, estas instancias, nosotros por ahí con la campaña de Reprocava y por ahí con el sheite más militante que tenemos desde Culti, lo hacemos más asiduamente, pero me parece que es algo que a los que todos podemos incorporarnos, que es esto de salir a la calle y salir a mostrar y salir a contar y salir a construir estos puentes y estos lazos con la gente normal, con la gente de a pie, ¿sí? Porque por ahí, lo que yo antes decía, ¿viste? Construir lazos con organizaciones y con movimientos afines es una parte, pero también es otra parte igual de importante, es construir esos lazos con las personas reales, ¿me entendés? Por eso para mí también lo que decía Nico recién, ¿no? Digo, salimos a la calle, hacemos campaña de visibilización, hacemos campaña para entrar en contacto con la gente que conoce o no el cannabis para poder desmitificarlo, para poder que deje de ser un cuco y después no hace falta que consumas si no querés, no pasa nada. Yo no obligo a nadie, yo lo único que quiero es poder hacerlo tranquilo. Y para mí eso no está muy bueno, digo, lo que hacemos y lo que hicimos ayer y lo que venimos haciendo hace ya unos buenos meses de salir a los parques, de salir a las plazas, y que es algo que hay que sostener obviamente, va en exactamente la misma línea que la marcha de mañana, que es salir, visibilizar, poder contar las cosas que hacemos, poder contar por qué lo hacemos, y poder acercarle información, acercarle conocimiento a por ahí un montón de personas que de otra manera no tienen forma de acceder. Muchas veces nos ha pasado que vienen personas mayores a preguntar, a decir, che, sí, no, mi hijo me consiguió, mi nieto me consiguió un aceite una vez, pero yo no sé, quiero conseguir más, o una crema, o me duele esto, me duele lo otro. Obviamente también se acerca y quiere fumar cannabis y ya, que también está. Pero también entras en contacto con un montón de gente que de otra manera no te engancha, que de otra manera no puedes hablarle nunca, ¿me entendés? Y eso es lo valioso, porque después esa persona se va por lo menos con la otra campana, ¿no? Digo, porque en la tele, lo de la tele lo escucha seguro. Por eso lo escucha seguro. Ahora, por ahí no tenía otra forma de llegar a la otra campana, a por qué nosotros decimos lo que decimos, por qué planteamos que lo que dice la tele está mal, o las discusiones que damos, donde por ahí lo que dice la tele es una cosa, pero después, digo, qué sé yo, daña la salud. Sí, fumar daña la salud, consumir azúcar daña la salud, tomar alcohol daña la salud, y no por eso nadie va preso. Sí, entendemos que la libertad de las personas, de los individuos, para tomar decisiones sobre su propio cuerpo,
le dan las herramientas para decir, qué sé yo, bueno, me voy a escabiar y que le haga a mi cuerpo lo que le tenga que hacer. Y no por eso van presos, pero sí van presos por fumarse un porro. Y ahí también es donde nosotros tenemos que plantear, ¿no entendés? Esas dicotomías, y se las tenemos que plantear a la persona de a pie. Porque esa es la persona que cuando el día de mañana tenga que votar, porque todos votamos y todos elegimos a quién nos van a gobernar, van a decir, che, bueno, pero pará, boludo. Si hay alguno que efectivamente plantea una cosa distinta, que plantea, che, bueno, podríamos pensar de una manera distinta el cannabis, podríamos pensar de una manera distinta las drogas, podríamos dejar de criminalizar al usuario, podríamos dejar de perseguirlo. Y por ahí esa persona a la que nosotros le hablamos en el parque dice, che, bueno, pará, este está interesante. Y por ahí vamos a empezar a juntar una masa crítica que nos permita vivir y trabajar tranquilos. Cambiar el paradigma de la discusión, ¿no? De que se deje de hablar del cannabis desde el punto prohibicionista y castigar al usuario por hacerlo, y entender que los consumos le suceden a todas las personas, que vivimos en una sociedad de consumos y que hay que... Me veo raro con el consumo. Y que hay que entenderlos como tal y acompañar en el discurso y en las actitudes, porque tampoco sirve decir un montón de cosas y después cuando ves a alguien fumando un porro o algo, tu actitud es negativa o es prohibicionista. Aplausos. Bien, no, me parece que estuvo lindo el tema. Sí. Aplausos. ¿Querés venir? ¿Querés que avancemos al crossover? ¿Querés? Porque va atado a lo que acaba de decir Faca. A Mirá, lo que vinimos. Espectacular, sí. mirá. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Áñez en los 90, boludo. Mirá como ya no Son fuimos a los 90, que rápido, Ya boludo. estamos, ¿no? O sea, Me gusta, claro. me gusta. Bueno, pará. ¿Qué? Te presento de última. Hola. Ya, porque ya te presentamos, él es Maxi. Maxi viene de otro programa que tenemos acá que se llama Quedan los Artistas. Y hoy vino con, como había comentado Faca un poco, con una propuesta para ampliar algo que ya venía haciendo Faca en su momento en el programa, que es Sí. construir un poco esta vinculación Momento cultural. entre la cultura, particularmente hoy el cine, pero entre la cultura y el cannabis, y entre la cultura y el consumo de sustancias, entre la cultura y el prohibicionismo. Me parece que Maxi se armó algo muy piola en ese sentido, que nos va a mostrar un poco, yo me adelanto, ¿no? Sí. Nos va a mostrar Spoiler alert. no, pero que nos va a mostrar un poco cómo fue avanzando ese proceso. Y para mí lo más valioso de lo que nos va a mostrar y de lo que vamos a charlar un rato hoy es cómo los productos de consumo masivo, en este caso las películas, reflejan y muchas veces también son una herramienta para construir la percepción cultural de la situación y regimentarla en algún punto, ¿no? Como las grandes líneas políticas que atraviesan el cannabis, el cannabis y las drogas en general, se ven traspoladas a la cultura y al consumo masivo en la cultura, cómo después eso entra en juego con los cambios culturales que se van dando en la sociedad y cómo va avanzando ese proceso. Para mí es muy interesante porque es esto, digo, por ahí no todos fumamos porro, pero películas vemos todos. Y algunas de las películas que va a nombrar las vimos ¿La seguro. viste? No, pero de verdad digo, boludo, a ver, de vuelta. Es como cuando Disney dejó de... Disney nunca tuvo, creo, en realidad. Alicia en el País de la Maravilla. Que boludo. los personajes fumen. Tipo, los personajes de Disney, no importa el producto, no fuman. No fuman. Porque es una definición de los chabones de decir nosotros no queremos fomentar el... Creo que en algún Tabaco. momento Hay una por sola ahí una excepción que es- pipa. Bueno, cállate la pipa. Bueno, Hay una pero- sola excepción que la Alicia del País de la Pero Maravilla. por con- eso, ¿no? con Digo, pipa. entonces, y las cosas Disney la ve todo el mundo, ¿me entendés? Sí. Entonces, es como la cultura y cómo, de vuelta, estos productos de consumo masivo también van construyendo una idea, ¿no? Te la van metiendo en la cabeza. Nada, me callo, Maxi. Tal cual. ¿Cuál es la idea? Sos vos. Lo veníamos hablando hace bocha de tiempo con Bocha, justamente con Simbi, con Faca, también con Juan, con Palomino, que me recomendó la primera película. La idea era combinar cine, política, historia, cultura canábica, mostrar cómo con el paso del tiempo se empezaba en la industria del cine primero con una estigmatización del consumo y cómo después empezaron a hacer algo más relacionado a la regulación, el consumo responsable y todo lo que venimos hablando en el programa del día de hoy. O sea, básicamente el resumen y la idea que teníamos era esa. Y la primera película, justamente la semana pasada creo,
hablando con Juan Palomino, me dijo, ¿vos viste esta película? Porque justo estábamos hablando de este tema, yo le dije no, la terminé viendo. Porque la primera película es del año 1936. Bien. ¿Escucharon la fecha? ¡Diablo! 1936. O sea, una fecha en la cual el cine estaba manejado por otro tipo de industria del cine, no la industria como la conocemos ahora. Y la película se llama Reefer Madness. Ahí la tenés como El origen del estigma. Contame. ¿qué Ahí onda? tenés lo que era Reefer Madness. ¿De qué iba esta película? Y ahí arrancamos con la estigmatización a full. Porque Hay un Drácula ahí arriba fumando porros. claro, no, Oh, muy raro. Esa era la ficha oficial de Ese soy yo cuando fumo, boludo. solo adultos. Así se promocionaba en 1936. Rara. Las mujeres lloran por él y los hombres mueren No, por era él. tremendo. A la mierda. ¿Qué era Reefer Madness? Básicamente una película, obviamente, de Estados Unidos, que era dentro del género que se llama propaganda, drama, porque pasaban un montón de cosas en la película. A ver, te voy a decir, es surrealista. El tema es, ¿quién financió la película? Yo se lo dejo No me picando El Vaticano. para que lo empiecen a pensar, después les digo quién la financió. Lucky Strike. ¿De qué? No, después les digo quién la financió. El Papa. Que era originalmente la película, Algún día. se llamaba Contáselo a tus chicos, sería Tell Your Children, la traducción en castellano de Contale a tus chicos los problemas que generaba el consumo. ¿Qué era la trama de la película? Porque la película es buenísima. En la película los aspirantes a estudiantes de secundaria eran atraídos por traficantes No. que prueban un cigarro, de un porro Un básicamente. día en ¿no? Rosario. Y con ese solo cigarro, estamos hablando en 1936, lo que hacían era volver completamente adictos a los participantes, que lo que hacían luego era ser parte de actividades delictivas, accidentes con fuga, conspiraciones, asesinatos, todas cosas criminales. Déjame agregar acá, si esta es la imagen de la película, ¿estos son adolescentes? Estos son los padres de los adolescentes debatiendo digo. sobre el consumo. Mirá vos, qué bien, digo. Los chicos se volvían adictos y participaban de todo esto, que era todo lo que estaba mal Desde por un porro. culpa del porro que le habían Un dado. porro. Yo lo que voy a decir es dos cosas. Primero, si vos lo pensás, podrías darle un enfoque distinto a la idea de la película, ¿no? Porque acá te dice todo lo mal que le pasa y lo mal que hace en Sí. su vida por fumar un porro. Pero si lo que la intención de la película es informar, te podría dar otra perspectiva de decir, bueno, sí, mirá, si vos fumás un porro, sí, te va a pasar todo esto y tiene estos daños. Pero también te puedo plantear todo lo copado que podés disfrutar de haber fumado No, un yo te porro digo, y darle... Boludo, le daban cocaína a las embarazadas. ¿Sabés quién la Amigo. financió? Tipo, Sí, era es verdad. para que se calmara, para bajar los nervios le daban falopa. Yo lo pienso muy progre, pero sí. Yo les pregunté. Tenés razón, No, es que boludo. estamos no. en 1936. Sí, Mil no, no, no. novecientos Yo creo que Claro. esa respuesta que dio Bocha ya No era no- una- nadie le gana. Es que no era reducción de daño, lo que los chabones. No. Tomá. Esto porque del diablo. El diablo. Sí, de hecho, había- Yo dije, ¿quién te la quiero- financió? el Ramón Vaticano. Díaz. Organizaciones religiosas son Ah, las principales financieras, digo, la que habían financiado la película esta. Yo lo que Reefer digo, Madness. Es Amigo. como. Perdón, sí, si no. Sí. No, ¿qué? Dale. No, no. Dale. Mandale Ah, una hipotesis yo. no, es que no, en realidad se me hizo el paralelismo medio bizarro. Por ahí decimos lo mismo. No, no sé, por ahí sí. Cuando durante todo de los 30 a los 60, 70, ¿viste? Hubo una campaña muy fuerte de las petroleras y todo eso sobre que los motores de combustión no contaminaban. Claro, eso. Pasó algo muy similar, de hecho, con las heladeras que antes se hacían con freón, siempre me equivoco el gas, y era un gas recontra tóxico, Tóxico. ¿viste? Y había una campaña muy fuerte en términos de que, nada, se le pagaba a laboratorios enteros para que hicieran mega estudios que decían que no hacía nada, que se podía respirar del caño de escape de un vehículo y que no pasaba nada. No, literal, boludo, literal, sí. no, que está probado estadísticamente La que esto tabacalera, no hace boludo. absolutamente nada. La tabacalera también, digo, Sí. pero hubo como una movida ahí muy fuerte, digo, de esto, ¿no? De educar a la población a través de herramientas construidas de manera sistemática para algo que nada, o sea, boludo, no tiene ningún tipo de sustento. O Tal sea, cual. es lo del cannabis, pero de vuelta es lo Tal cual. de podés respirar del caño de escape de un auto. Tipo, literal, una vuelta hicieron una presentación, pusieron un auto, lo pusieron a andar y pusieron el flaco a Respirá ahí, respirar. amigo.
No, ves que esto no se muere. Esto usted se da cuenta, estoy perfectamente sano después de haber estado 15 minutos en un cubículo con el único aire es el de escape de un motor. Reefer amigo. Madness, teniendo en cuenta lo que dice Bocha recién, en las organizaciones religiosas, en esa época, estamos hablando en 1936, estaban íntegramente, estaba la reina Elizabeth. Ya habían nacido. siguen en la actualidad, pero estaban muy arraigadas en el sistema político de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacían? Vos te mostraban esta película, los legisladores, los senadores, los diputados de Estados Unidos votaban a favor de estar de acuerdo que todo lo que mostraba la película era realidad y todo lo que hacían estos chicos marihuanos que con un porro hacían todas las actividades detectivas que se te puedan ocurrir en una semana, estaba todo mal y políticamente, institucionalmente, en el gobierno y en todos los ámbitos de esa Estados Unidos o de ese mundo de 1936 estaba bien marcar que estaba todo mal lo que hacían los chicos que tomaban marihuana. ¿Qué es lo que hacía la película? Marcaba el prohibicionismo, la manipulación mediática, todo lo que vos generás a través de una industria eso- que te machaca la idea. La hierba A eso del yo lo diablo. que le quiero sumar, digo, una cosa que pensé cuando ya arrancaste al principio del programa con esto, es justamente cómo se usan, y todo lo que decía Bocha, cómo se usan las herramientas de comunicación para generar un discurso, ¿no? Y en este caso prohibicionista y negativo con, en este caso, la marihuana. Yo pensaba, cuando nace la prohibición y empiezan a pasar estos videos en la escuela, como que vos te fumabas un porro y te agarrabas psicosis y terminabas así, atado, como un loco, gritando, encerrado en un manicomio, viste, como todo lo negativo, como te cagaba la vida fumar un porro y que terminabas loquito, o salías a robar, o destruías tu vida y no ibas a la universidad nunca porque fumabas un porro, ¿entendés? Bueno, es que ni siquiera O es eras algo- comunista, no es, o eras comunista. no boludo. es algo tan lejano. Yo tuve una discusión con una amistad mía hace poco, justamente, por el planteamiento de que por ahí una persona que consume es como un indicio de que por ahí no tenés tantas aspiraciones a futuro. O que no te Mirá. planteas por ahí un futuro visible, ¿me entendés? Yo creo que hay, perdón, Y hay- empezás a analizar por ahí también cómo todavía no está tan deconstruida la idea del consumo del porro en gente de nuestra edad por ahí. ¿Me entendés? Yo, ahí, perdón, cerrando un poco lo otro que quería decir, ahí quiero contestarte a esto. Lo otro que también quería agregar como dato de lo que decías vos, de cómo se usan por ahí las series o las películas. Hay una serie que creo que está en Netflix, no la terminé de ver, lo creo que se llama Mad Men. Ah. Que te muestra mucho, no la terminé de ver, boludo. Habré visto la mitad de la serie, pero La lo que yo levantaste, vi, ya Es veo. excelente. de lo que yo vi al menos, y lo que yo quiero comentar de esto, es cómo es una empresa que se dedica a la publicidad, al marketing, al diseño gráfico, y entre todo, y te muestran, ellos fuman, ¿no? Y los contratan para hacer una publicidad para decir esto, vos podés fumarte un montón de cigarrillos que no te hacen nada. Si estás embarazada, podés fumar y no te hace nada. Entonces, hagamos campañas gráficas que estén muy piolas, que sean muy amigables, muy accesibles, y empecemos a instalar esta idea desde lo discursivo. Claro. Digo, de ahí tenés, desde lo discursivo, para ser prohibicionista con la marihuana y hacer estas cosas como te va a cagar la vida, te vuelve idiota, un zombie o esto. O, mirá, en el mismo discurso al revés, una sustancia que en este caso está regulada distinto y es de venta libre, no es mala, no hace nada, no te genera ningún daño, cuando sabemos todos muy bien todo lo que hace el tabaco en el cuerpo, el fumar, la nicotina, los cigarrillos industriales, etcétera, etcétera. Una cosa en paralelo, atando lo que dijo recién Faca de lo que dice Bocha. En paralelo a esta película, acordate que la gaseosa cola, Sí. el componente principal de la gaseosa cola más conocida no era el actual. Afloja Era- tornillos, boludo. Era lo que dijo ¿Entendés Bocha. que afloja tornillos eso, Nah. boludo? Y ahí, para responderte a vos lo que decís, yo creo que hay muchas partes de la sociedad, más allá de la edad, que con el caso de la marihuana tienen una cosa de una disrupción moral, ¿no? Porque te pueden decir cannabis medicinal sí, pero el otro no. Y vos decís, pero es lo mismo. Y vos me decís, tu amigo, no, todo mal, es como no vas a tener aspiraciones por fumar porro. Ahí yo le diría, mira, ¿sabes cuánta gente que aspira a cada cantidad de cosas tuvo? Mirá, logró estas cosas, boludo. Es que ¿Sabes es todo lo que se totalmente- aspiraron? Miralo a Mick Jagger, boludo. Por ahí también A está, Donald Trump, no sé, a quien vos quieras, boludo. está en la cuestión A también Milei cuánto- terminó de presidente, y vos me decís. No, también Nada es imposible, amigo. está la cuestión a veces cuánto uno quiere cuidar también el vínculo con esa persona. Sí, lo Y sé. decir, y mirá, hay un montón de cosas que yo te puedo exponer, pero que nos vamos a poner a discutir por ahí. ¿Entendés? Porque tienen- Pero es tal cual como vos decís también. Tienen una cosa de
estigma por ahí moral o de prohibicionismo Sí, sin sí, saberlo con una sustancia cuando por ahí se cagan todos los fines de semana o necesito ponerme bien del orto para pasar la piola o me tomo 20 bártulos para Y dormir. que además los ejemplos por ahí de personas 20 funcionales que bártulos. consumen cannabis no están tan lejanos. O sea, puede ser un amigo o el padre de un cercano, ¿me entendés? Puede, o sea, Claro. personas totalmente funcionales Por eso- que tienen el cannabis en su día a día por ahí Nosotros, por ejemplo, siempre decimos en este programa que la discusión y la batalla es cultural también, boludo. Porque nosotros desde nuestro lugar, con las herramientas que tenemos y cómo vivimos la cultura canábica, hablando con la gente, como decía Bocha, que tenemos que hablar con la gente que de todos lados, de todo, no importa que sea canábica o no, desestigmatizar un poco esto. y tal cual. Informar, desestigmatizar, que bueno, también es la idea del programa. Bueno, que también- Perdón, amigo, porque nos estamos re desviando, boludo. Sí. Seguimos con la... Siguiendo, no, pará, todo tiene que ver con todo. Porque yo dije que la película primera, esa Reefer Madness, es 1936. Bocha había comentado que hubo un periodo de tiempo, más o menos 30 años, que en la industria del cine, básicamente lo que te mostraba era que todo lo relacionado a la planta, todo lo relacionado a eso, era todo lo que estaba mal y vos eras el enviado de Satán que venía a traer las cosas malas al mundo. ¿Cuándo empieza a cambiar? En una película del año 69 que se llama Easy Rider. La película básicamente va por otro lado, pero yo les digo cuándo lo empieza a cambiar, porque es una película... ¿Qué? Easy Rider. Sí, no, aquí no- ¿La viste? No, ahí tenés. Es una película que es del estilo road movie, drama, que está protagonizada por Dennis Hopper, Peter Fonda y Jack Nicholson. Oh, mirá un vos. joven Jack Nicholson. Básicamente la historia eran motoqueros que iban recorriendo Estados Unidos y haciendo cosas, pasan un montón de cosas, pero que eran dos motociclistas o dos motoqueros que iban recorriendo Estados Unidos viviendo el sueño hippie. Apa, el sueño hippie. O sea, de los 60, gorrito. fines de los 60, ¿sí? Con la marihuana como símbolo de rebeldía, búsqueda de sentido, mientras iban recorriendo todas las ciudades de Estados Unidos. Más allá de la trama real o de lo que se ve en la película Easy Rider, lo que empieza a conectar esta película, no es casual que fue en el año 1969, en pleno Woodstock y todo lo que tenía que ver con el festival de Woodstock de ese año y todo lo que LSD, tenía que ver drogas. con la salida de... Ahí tenemos algunas fotos de... Antiguerra. Dice Rider, claro, la guerra de Vietnam y todo lo que tenía que ver con eso. Bien hippie. Lo que conectaba... Comunistas. Ahí lo tenés. Lo que intentaba conectar la película, esta, Easy Rider, era conectar con la libertad individual. La libertad individual, el arte, la ruptura cultural que hubo en los 60 con todo lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam y con todo lo que pasaba, que derivó en ese 1969, creo, el Festival de Woodstock, que fue un antes y después, y que las películas a partir de Easy Rider empezaban a mostrar a lo que tenía que ver con el consumo de la planta, con la marihuana, con todo eso, de una manera distinta, como algo más instalado en la sociedad. No eras el enviado del demonio que iba a hacer que todos vayan a robar bancos, sino que era ser un tipo que capaz que laburaba en un banco, justamente, y que después iba a ser fumado un porro, que era algo más instalado, Claro. sin ser así como legalmente aprobado, porque hay lugares de Estados Unidos que no lo aprueban, pero ya instalado en materia de lo que tenía que ver con cultura, que era algo más habitual de lo que creían en ese Riffetman del 36. ¿Está bien? Avanzamos 30 años, porque esto cada 30 años va renovándose, ¿te parece? Una película que se llama Half Bucket, es rara la película, es una comedia. Ok. Como Bueno, toda pero comedia. ya lo sí. encaran desde la comedia y ya no desde la... Ya la instaladísimo demonización. el tema, por eso vas pasando de 30 en 30. Ya en 1998, la película Half Bucket, que era una comedia, ya te mostraba un tema totalmente instalado. Ya cuando el cine de Estados Unidos te mete las cosas adentro de una comedia, es porque está instaladísimo, nadie debate nada, después salen series, documentales y cosas, ya a la gente, ya culturalmente, ya el tema estaba como reinstalado. Y te lo metían en una comedia que mezclaba, por un lado, humor, porque es una comedia, y por otro lado, un activismo. No sé si la vieron esta. Yo creo que la vi. ¿Viste? Sí. Sí, la viste. Bueno, Half Bucket es el título en inglés, mezclaba humor por un lado y activismo. ¿Qué era la película, básicamente?
un grupo de amigos que vendía marihuana para pagar la fianza de uno de ellos. ¿Está bien? Que se había metido en un quilombo que nada tenía que ver con la marihuana. Entonces la manera más fácil que tenían en tono de comedia para hacer zafar a su amigo era vender marihuana entre los conocidos que tenían en el barrio. Dispensar de forma segura en un círculo cerrado de amigos. Exacto. Nada, para que el otro no tenga problema. ¿Qué es lo que hacía esta película Jafá? Que tenemos una escena que es icónica del que estaba preso, no era el principal. Ahí tenés, el que estaba preso era el que tenía remera hippie, no el afro. Tenía que zafar a la remera hippie. Que lo que abordaba Half Bucket era con humor, lo que trataba de abordar era la hipocresía que tenía el sistema judicial. ¿Está bien? El sistema judicial de Estados Unidos, que en la década del 90 cambió en mucho. Acuérdense que en la década del 90 pasó lo de Rodney King, ¿se acuerdan? El militante afro que mató a la policía. Y hubo un montón de marchas que tuvo que ver con eso. En ese humor y en esa hipocresía que tenía el sistema judicial de Estados Unidos es que se lanza esta Half Bucket en el año 88 y empezaban a normalizar de alguna manera para la cultura de Estados Unidos el consumo sin criminalización. Ahí lo dije bien. Al menos en lo que tenía que ver con cultura, porque eran amigos que consumían y que ninguno iba preso y que ninguno tenía problemas. Era como algo más habitual que pasaba. Muy bien. Aparte, me gustó, boludo, cómo combinás toda la cultural ahí, tirás el dato histórico, ¿viste? En el medio de la película. Esta película la vimos todos, creo que Faca la vio. Sí, yo seguro que la vi. Sí. 87 ¿Viste veces. ese pelito con gel para arriba tan de los 90 a 2000, viste, boludo? Sí, así, mira. Esta película que Así digo como, ahora, así para esto con gel. Así, tuki, pero con la gel. vimos 280 veces, se llama Pineapple Express. De hecho, voy a dar un dato, esa fue la primera película que recomendamos cuando empezamos a grabar acá en Culti. El Culti. Linda. Contanos, boludo. Es Del una de mis año favoritas esa. 2008 la película, el género básicamente es mezcla de acción y comedia, clásico de, sí, 2008, clásico de los clásicos del cine. ¿De qué iba la película? Porque vos tenés en paralelo dos historias de la película. ¿Sí? La historia que era la parte, comillas, cómica, que ya estaba instaladísimo en Estados Unidos, ahí los tenemos. Seth Rogen. Sí. Uno de los dos hizo de Duende Verde. Y todo. en un Spider-Man, sí. Sí, James Franco. hizo la película esa, la peor película de la historia, ¿cómo se llamaba? Que era también James Franco, boludo. Del chabón que actuaba re mal y quería grabar una película. Seguro que sabes cuál es, boludo. No, ya me voy a acordar. The Disaster Movie, creo que se llama. Me suena una banda, loco, pero no. Tengo un montón de películas en la cabeza, pero no me acuerdo. Te decía, de esta película. Dos fumones que se ven envueltos en una trama policial absurda. No tiene nada que ver con el excelente. consumo. ¿Está bien? O sea, la Es trama una policial- característica, es más parecido, no la trama policial, pero sí el perfil de los personajes a cualquiera de nosotros. Tenemos una vida, qué sé yo. Vos serías el Roger y yo puede sería ser. el James Franco. Trabajo, hago mis cosas, tengo mis temas y además consumo cannabis. Perdón. Claro, tenés una Voy a dejar el pelo vida. largo, boludo. Tenés una vida en paralelo. Ah, sí, no. La trama de la película era rara. Si no vieron Pineapple Express, primero véanla porque es un No, es peliculón. buenísima la trama, boludo. O sea, es un peliculón. Si no la vieron, véanla. Lo único que les puedo decir. Pero era medio absurda porque vos tenías, por un lado, a un secretario judicial que le gustaba consumir con regularidad. Fumaba porro y entregaba cartas de intimaciones. Y por otro lado, a un proveedor que era el que termina entregando el Pineapple Express, que era como una... Una cepa, que de hecho Una es una de cepa las cepas que específica. Ivancito creo que un día la contó de la Pineapple. ¿Le contaste? Sí, no se acuerda. Bueno, No se le da acuerda, la no sé cepa por qué de fuma Pineapple porro. Express, que es una variante que era nueva, ahí en el 2008. Y lo que empieza a pasar en la película no tiene nada que ver con la planta en sí. Lo siguen los milicos. Porque ¿viste? la trama empieza a complicarte cuando los dos chicos que vos veías en pantalla son testigos de un asesinato. Ah, sí. ¿Entendés? Que no tiene nada que ver con ellos, sino que el asesinato lo hace un policía
que está básicamente entongado con la justicia, y que el policía, la justicia, todo el mundo los empieza a perseguir. Sí. Y en paralelo ellos están en su vida y en su mambo tranquilo. Ellos querían fumar porro tranquilo, se empiezan a perseguir por todos lados los Es milicos. una por descripción todo un el poco país. más fiel de la persona que fuma Sí, porro. Vos te boludo, estás sí, fumando un porro sí. tranquilo y de Y repente. ves un Claro, asesinato. pasa algo. Sos Pumba. testigo de un asesinato y te quieren silenciar. Y tenés que Quilombo. empezar a correr y te vas a Paraguay, boludo. así. Esa es una- Más o menos así. Esa es una descripción Y en más paralelo fiel. los persiguen, lo único que querían los chicos era fumar tranquilo y tratar de que École. no los maten. Ajá. O sea, Lo que queremos todos, en Promedio. realidad, ¿no? Yo creo que todos los que estamos presentes queremos lo mismo, fumar y que no nos maten. ¿por qué decimos que esta película es como así de culto en lo que tiene que ver con lo que es el cine y la relación con la marihuana? Es película. Porque Pineapple Express, porque lo que hizo fue popularizar la marihuana en la cultura mainstream. O sea, básicamente vos venías de películas que no eran muy masivas, y lo que hizo Pineapple Express fue, acuérdense que la filmaron en paralelo al Spider-Man. O sea, James Franco estaba haciendo de Duende Verde de Spider-Man y después aparecía con pelo largo haciendo Pineapple Express, todo al mismo momento. Entonces, ¿qué lograron con eso? En un James Franco que estaba en su momento de super popularidad, hacer que todo lo relacionado a la cultura canábica llegue a la escena mainstream, que llegue a todo el mundo, que llegue a que esto es re normal, ya viene pasando, no pasa nada. Ah, marihuana. ¿Me entendés? Está todo bien y demás. Y hay un montón de cosas que pasaron en algunas ciudades de Estados Unidos que también tienen directa relación con esta película del año 2008, Pineapple Express. Ahí yo lo que quiero agregar como dato, ¿no? Algo curioso, es cómo va cambiando esta construcción del relato, como decías vos, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años atrás, vemos que estaba muy demonizado el uso de la marihuana en la cultura, se buscaba imponer esa idea de que te hacía re mal y te volvía un zombie, y como para el 2008, 2009, este tipo de películas lo que te muestran es que tenés un uso, obviamente, satirizado, absurdo, pero es como feliz, como que tenés aventuras, la pasás re piola, pasa de todo, es como más desde lo positivo y el buen viaje y el disfrute que esta cosa de te va a destruir el cerebro, boludo, y vas a ser un Vos zombie. sabés que si puedo agregar, porque lo vi hace poco con un amigo, bueno, con Fernando, el tema de en TED, la película TED. Sí. Ah, Sí, Hay bien. un momento en el que van al parque, Es el genial chabón la con escena TED, esa. y el tipo saca la bolsita y en la bolsita tiene el porrito, un pica, filtros y lillos. Y por ahí es algo re normal, pero me llamó poderosamente verlo en una película tan detallado y tan normalizado. tan normalizada en una situación del día a día por ahí del que fuma porro. Y hay una escena de Ted 2 que chocan el auto y después se encuentran en el campo con la música de Jurassic Park y terminan los dos llorando viendo todo el campo de plantación que había en el medio de la nada de Estados Unidos con Jurassic Park de fondo. Es mágica. Esas escenas son tremendas. Cuando el chabón fuma el porro y se tiene que volver caminando No, son alrededor de la tremendas, pared. sí, buenísimo. Pasamos Hace mucho después que de no lo veo. 2008, instalado lo de Ted que acaba de decir Nico, y ya lo que hace la industria de Estados Unidos cuando ya un tema está instalado, generalmente empieza a tirarte documentales. Claro. Para cine, para plataformas, y te empieza a decir, no, mirá, tenés tal cosa, esto está pasando. Toda la industria del Claro. cannabis, porque es maravilloso y avanza la ¿Por industria. qué? mirá. Porque se dieron cuenta que era parte que había ingresos por PBI, que había un montón de cosas que Messi le decían desde el gobierno de Estados Unidos. No explotó. Y la industria del cine lo que empieza a hacer son documentales y series relacionadas a como que todo eso que al principio de los tiempos se creía que estaba todo mal, no estaba tan mal, estaba todo bien. Resulta que deja mucho dinero. Genera dinero y hace un montón de cosas, y voy a decir unas perlitas que no tenía que tienen que ver con esto. La primera es del 2018, se llama Dude. Lo que mezcla es marihuana y adolescencia de Estados Unidos. Es un grupo de chicas que lo que hacen es usar la marihuana como refugio frente a la pérdida. Y te va mostrando cómo estas chicas, la película Dude, cuentan cómo van sufriendo distintos problemas en su vida cotidiana y la manera que tienen, entre otras tantas, es ese refugio, es la planta. ¿Qué es lo que hace la película o este documental? En realidad se llama Dude, está todavía en Netflix, después búsquenlo, que está piola. Permite hablar del consumo responsable, porque no es que van las chicas fumando marihuana 24/7, sino que habla un poco de la necesidad del consumo responsable, del cambio generacional, de ver cómo hay en las generaciones nuevas otra mirada, en su gran mayoría, siempre hay excepciones,
que tienen que ver con la cultura canábica. Básicamente lo metían en un documental del 2018 de Netflix. La otra sí es del 2014 y esta me llamó la atención. Contame. Y te voy a decir por qué. Porque es un documental que se llama The Culture High, aparece Snoop Dogg, entre otros. Así como hablando del documental, es uno de los que aparece dando manifestaciones y dando una palabra. Es un documental que se hizo en Canadá. ¿Por qué digo me llama la atención? Porque todos los documentales venían de Estados Unidos, que tenía como supuestamente una mente más abierta con este tema, y Canadá venía como más cerrado, más restrictivo, más prohibicionista, y lo que hacen desde la industria del cine de Canadá es lanzar este documental que reúne testimonios de científicos, activistas, artistas, que hablan sobre, por un lado, la prohibición y por otro lado, la necesidad de regulación del cannabis en Canadá. Bien. ¿Está bien? Vos venías muy de Estados Unidos, muy tranquilo, gente de Estados Unidos que vive en Canadá, hablaba de todos estos temas y trataban primero de los temas y los problemas que genera la prohibición del consumo de cannabis, esa guerra que en una época tenía Estados Unidos con los clubes de cultivo y demás, a través de testimonios de activistas, artistas y científicos. Ganó un montón de premios, no lo voy a nombrar porque son un montón, pero hay premios que tienen que ver con distintos festivales de cine que se presentaron, que ganó esta de Culture High como mejor documental, y por eso si no la vieron y nunca, y no es un documental de eso que te vas a embolar. Está bueno, ¿dónde lo puedo ver? En Netflix. Netflix. Me gusta, Sí, sí. me gusta eso. En Netflix está, en 2014 de Culture High. La otra se llama Rompiendo Hábitos, otro documental, y esta sí es llamativísima. Ok. Esta sí, porque lo que mezcla es mujeres y cannabis medicinal. Hasta ahí todo bien. Ah, ya sé cuál es. Es del 2018. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí cuando veas el afiche no van a entender excelente. absolutamente nada. Es excelente. Es una historia real. Es una historia real, es ¿Es un un documental. amigo de un amigo? Una monja. Está bien. No hay foto igual, no hay foto. de Por la eso producta, ahí tenés está. No, Breaking Habits. Hugo. Una monja. La Por madre eso, Teresa era una rompiendo hábitos. drogadicta. Una monja quiere una comunidad dedicada al cultivo y a la distribución de marihuana medicinal. Sigue un grupo de monjas de California que formaron todo lo relacionado al cultivo del cannabis medicinal, desafiando las interpretaciones religiosas que hay todavía en Estados Unidos. Tengan en cuenta, es una fucking monja. Boludo, también Ok. acá en Argentina, no me acuerdo en qué provincia, también hay un grupito de monjas que cultiva. Está buenísimo eso. No, boludo, en serio es Porque es romper un poco la mentalidad. Son monjas, boludo. que estás Sí, no, pero jodiendo, está- o sea, pero- tipo, le dedicaron su vida a la iglesia y cultivan chulo. Ay, o sea, algo de lo que me dicen en la tele está mal. Es romper un Tan- poco, romper un paradigma, que es lo que muestra Una esa. tapadera, re narco. Una metralleta. Eso es lo que tratan de Está mostrar. poseída esa- por el diablo, boludo. Yo lo No. mato con Dios. No, esta película Breaking Habits, perdón, lo que intenta mostrar es justamente lo que acaba de decir Bocha. Primero, muestra la división espiritual que tienen las monjas, por así decirlo, y por otro lado, todo lo relacionado a la necesidad de, desde cualquier ámbito, empezar a hablar de los beneficios del cannabis medicinal. La película habla de eso, básicamente, y que sean monjas es anecdótico, porque la película va por otro lado. Ok, te llama la atención cuando vos la ves con los hábitos haciendo todo eso. Es raro, pero está bueno que lo hayan hecho. Es una mezcla de una coproducción que se hizo desde Reino Unido y los Estados Unidos. Empiezan a abrir un poco el panorama en otros países. Un documental real que cuenta esta historia de las monjas de California que hacen todos los temas relacionados a... Lo miro, Nico, se ríe. Pero no, te sumo una cosa ahí que me parece que no es menor, ¿no? Digo, hasta conceptualmente, ¿no? Digo, la gran parte de los argumentos, de las posiciones, de las campañas, incluso de las acciones e iniciativas en contra del cannabis en particular, pero además en contra del consumo responsable como concepto, en contra incluso de la idea de hablar de consumos como herramienta de reducción de riesgos y daños, como herramienta de prevención, vienen de la iglesia, ¿sí? de la religiosidad, digo.
el argumento es la moral. La iglesia es la principal, no sé si se dice esgrimidora, la que principalmente esgrime el argumento en contra del cannabis y de las sustancias. Entonces me parece que está muy bueno que existan estas situaciones y que se visibilicen, ¿no? Porque yo antes lo decía más en chiste, pero lo digo de verdad. Son personas que dedicaron su vida, íntegra vida, Sí. a la iglesia, ¿sí? a la espiritualidad, a construir eso, ¿verdad? A ser representantes de esa institución, digo, a todo, al 100, ¿viste? No, dejo todo, es esto, ¿viste? Y ellas pueden convivir tranquilamente con esto. Han encontrado maneras de generar dispositivos de ayuda, de hacer pleno uso de su cuerpo y que eso conviva con la espiritualidad a la que le deben la vida, a la que le han dedicado su vida. Me parece que son ejemplo de algo muchísimo más profundo, que es si ellas pueden construir ese consenso con lo que a lo que ellas le dedican la vida, nosotros también deberíamos poder construir un consenso. Digo, si la iglesia tiene eso sucediendo adentro, nosotros tenemos que usarlo como herramienta para poder, saldar esas discusiones, ¿me entendés? Nosotros tenemos que anular a la iglesia en la discusión. Mirá, vos tenés un montón de argumentos morales, pero miembros de tu propia organización hacen esto y lo hacen de manera solidaria y lo hacen con dispositivos para ayudar y lo hacen con un fin benéfico, que es todo lo que vos me decís que haces. Para mí, realmente, viste, los casos ya, viste, de las monjas cultivadoras, incluso de las monjas fumonas, porque hasta donde yo tengo entendido, no tuve el placer de conocerlas, las argentinas son monjas fumonas. Al palo. Entonces, la verdad, me parece que realmente son, boludo, son un gran valor en la discusión y son un gran argumento. Mirá, el cannabis atraviesa todos los estratos de la sociedad, todos los rincones, donde a vos se te ocurra, alguno consume cannabis, ¿me entendés? Y está todo bien, y esa persona desarrolla su función en la sociedad con total normalidad, convive con sus pares sin ningún problema, es una persona total, completa y absolutamente funcional, inserta en su entorno. Para mí es glorioso eso. Súper recomendado el Breaking Habits porque te muestra un poco todo lo que venía contando Bocha y esa relación, porque es gente que dedicó su vida al estudio de la Biblia y demás, y puede haber un montón de cosas que tengan que ver con el cannabis y no en la Biblia, pero además en paralelo hacen todo lo que contaba Bocha. Y Perlita, no está en lo que yo le había mandado. ¿Vieron la serie de Tulsa King? De Sylvester Stallone, la que hace de mafioso, de capo de mafia. No. Bien. No la recuerdo. Hay una, Tulsa King la están dando, creo que van tres temporadas, se estrenaron ahora, ahí en Paramount. Y en paralelo a todo lo que decía recién Bocha, más allá de la serie en sí, que es un capo mafia de la ciudad de Tulsa, de todo eso, te van mostrando cómo los lugares, el coffee shop, como si fuera el local de tienda legal en Tulsa, todo lo que tiene que ver con el consumo de marihuana estaba absolutamente instalado en la sociedad en paralelo, como si fuera un restaurante. O sea, entraban, pedían el Pineapple Express, había monjas, empresarios y todos tranquilos y demás. ¿Qué es lo que hace la industria? Para resumir todo lo que tratábamos de mostrar ahora, cómo arrancó en 1936 mostrando que era todo lo que estaba mal, todo lo que era el enviado del demonio que hacía todo mal, y cómo de a poco, a través de las series, las películas, documentales, o incluso en series que no tienen estrictamente algo que ver con la cultura canábica, te van metiendo como que es algo normal. Y de hecho es total y absolutamente de la diaria de todas las sociedades. Y está en cada uno tomarlo o dejarlo, y está en la gente que está del lado del gobierno aceptar que es algo de la diaria de una sociedad, al menos la industria del cine de Estados Unidos te lo va marcando y te lo va mostrando, y por eso hay algunas ciudades allá que están siendo menos prohibitivas con el tema del consumo. Eso.
Está bueno también ver cómo se relaciona el tema del arte con la comunicación que tiene hacia la sociedad, ¿no? Sobre un tema, porque en este caso hablamos de películas, pero se puede hablar también, por ejemplo, de la música, Igual. diferentes artistas, como por ejemplo antes en la música todo lo relacionado a la droga era por ahí desde el lado delictivo justamente, y hoy en día te puedes encontrar en formatos de música mucho más light, gente hablando de consumo igualmente. Tal cual. Podcast. de todo. Eso. Podcast, sí. Es infinito. Como sus servidores. Eso, chiques. Ah, ¿Te gustó? boludo, pensé que perdón. No, pensé digo que eso. faltaba una ¿te gustó, película. chiques? Le Colgó. pregunté la No, película. no, era el La Tulsa verdad. King era eso, amigo. ¿Qué? Muy cheto, amigo, muy bien. Muy bien la toda propuesta. me gusta todas las que trajiste porque se fue armando un hilo conductor Vean también, Breaking David, sí. Esta veanla. histórico en todo lo que fuimos viendo, así que... La de la monja, veanla, porque está buena. Vos sabés que me todas quedé con están algo de buenas. Breaking antes de seguir. Porque por ahí la gente que ve esto lo ve como algo fantasioso o piensa que es una monja que está haciendo algo mal. Se me ocurrió buscar, yo tenía el dato en su momento, pero no lo tenía fresco. Si en algún momento en la Biblia se habla sobre el tema del consumo del cannabis como algo negativo. Sí. Y lo que puedo encontrar es que se habla sobre los peligros de la embriaguez. Se advierte sobre que la embriaguez llega al exceso y desaconseja rodearse de borrachos. Cagamos. Lo que en una interpretación entiendo que se puede llevar las drogas, ¿no? Ahora, en la cultura religiosa hay un historial amplio del uso de hierbas de manera medicinal. Claro. Obvio. Los encuentros por lo cual, medicinales y sagrados que curaban a los enfermos. a nivel cultural, tiene más sentido justamente una interpretación del cannabis como medicina que como algo que pueda provocar embriaguez o que te lleve al exceso. Mirá, si yo te pudiese dar una respuesta enfocada medio en ese estilo, yo te diría que sí, que la Biblia menciona esto de las plantas sagradas, de los bálsamos mágicos, de los ungüentos que venían a base de productos, no productos, poniendo la palabra, ¿no? Pero de la naturaleza. Exacto. Con el mismo criterio también entendemos que todo lo que está en la tierra y lo que habita la tierra desde la naturaleza está puesto también para que sea usado por el hombre y la mujer, por la Y gente sirve un poco que habita como- la tierra. Y desde el mismo criterio, si lo que hablamos es que el concepto de los excesos es lo que ha llevado al hombre, a la persona, a estados negativos, refuerza nuestra idea siempre del uso responsable, del punto medio, de no manejarte en los extremos, y creo que el consejo que te lleva a esa enseñanza medio es el mismo. No te vayas al palo porque te puede hacer mal, mientras... No, y por ahí también me gustaría, porque también, como para cerrar un poco la idea de todo lo que fuimos viendo, ¿no? Sí. En cómo por ahí el mundo del cine o del contenido audiovisual hablaba del cannabis, podemos empezar a notar cómo se hablaba muy mal del cannabis y a medida que fue pasando el tiempo, por ejemplo, uno ve esta película, te surge esta pregunta de qué dice la Biblia y te empezás a encontrar con que al final hay un montón de cosas del cannabis que se nos decía que estaban mal, que cuando uno va a la base o busca la raíz, termina encontrando con que nunca estuvo mal el cannabis. No. Nunca se dijo que esté mal y al final... Son interpretaciones y discursos. Volvemos siempre a los discursos y a lo cultural, a los mensajes culturales, tradicionales, los nuevos, Sí, exacto. los cambios. Pero bueno, justamente está bueno ver cómo evolucionó. O sea, el arte demostró, un poco exhibió cómo iba evolucionando la sociedad en ese momento también. No. Te iba a decir algo. No, es que para mí. A ver, está estudiado, está documentado en realidad que un montón de tribus y un montón de poblaciones y de comunidades a lo largo y ancho del mundo usaban sustancias psicoactivas como parte de sus rituales, muchas veces religiosos, pero también como parte de sus rituales sociales. Digo, y entendamos, ritual social es el equivalente hoy de una reunión. Sí, tampoco digo, no hay que hacer pa, digo, no. Está documentado eso, no necesariamente digo cannabis, pero un montón de otras sustancias psicoactivas y no había tal problema. La construcción de que
el consumo de estas sustancias es un problema, la construcción de que determinadas sustancias que producen un tipo específico de efectos en el usuario está mal y debe ser perseguida es muchísimo más moderna y responde a intereses mucho más básicos, si se quiere, ¿no? Porque no es que responden ni al bienestar colectivo, ni a la búsqueda de la iluminación, ni a lo que se nos ocurra. Responden a que cuando se construyó esta idea de política pública, esta política fue fogoneada activamente por sectores corporativos específicos que decían: esto a mí me trae un problema porque me compite, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar del juego, porque además cuando todo este proceso arrancó a principios de 1900 era, si hoy es el lejano oeste, imagínate en ese momento, no solamente porque no había información, sino porque además las grandes corporaciones y los grandes conglomerados tenían muchísima más guita todavía, pero igual hay algunas que ahora tienen mucha plata, pero tenían muchísima más guita, muchísimo más poder, porque además el universo de cosas era muchísimo más pequeño, ¿me entendés? Y una tabacalera abastecía la mitad del mundo, ¿me entendés? Y la otra abastecía la otra mitad, y ya está, y el juego del negocio es para esos dos, es como el negocio de las cervezas, hay 2 cerveceras en todo el mundo, 2. Sí. ¿Me entendés? Y esa gente fue la que, puso muchísimo dinero y muchísima influencia y un esfuerzo muy grande en que se construyan esas políticas públicas que al día de hoy siguen vigentes y siguen influenciando, esos lineamientos para políticas públicas que se transformaron en políticas públicas en un montón de lugares y que siguen influenciando y funcionando en la mayoría de los países, y que dicen que el cannabis y un montón de otras sustancias deben ser ilegales, deben ser perseguidos. Pero nace de ahí. Como en su momento esto, creo que Nermi es la que le gusta mucho contar esto, al principio de 1800 lo que estaba prohibido era la yerba, porque la yerba mate era lo que los gauchos tomaban y cuando tomaban mate no laburaban y se escondían abajo del árbol a tomar mate y no laburar, entonces ¿qué hicieron? Prohibieron la yerba mate. Y era un delito tener yerba mate. ¿Por qué? Porque no laburaban y el patrón de estancia quería que laburaran. Y hoy el mate es algo intrínsecamente vinculado y relacionado con nuestra cultura, ¿no? Igual que en Uruguay, ahora también en Brasil, no existe, argentinos que no tomen mate sí un montón, pero la conceptualidad del argentino no está muy lejos del mate, y en ese momento era ilegal. No sé, para mí también está bueno, por lo que decía vos, Nico, ¿no? Que entendamos también que las cosas están así, pero que no son así, ¿me entendés? Sí. Están así porque se construyeron de una manera, porque hubo un montón de actores que hicieron un esfuerzo enorme para que salga de esa manera. A nosotros no nos gusta, nosotros estamos de acuerdo y nosotros queremos cambiarla. Pero no es que son así las cosas están así. Claro. Y tenemos, francamente, la capacidad de cambiarlas. Y mucho más todavía si entendemos de dónde vienen. Que para mí eso es lo clave. No es que ni la iglesia, ni la Biblia, ni las tradiciones, nadie tenía una construcción negativa de las sustancias psicoactivas en general. Hasta que a principios de 1900 se construye todo esto que hoy se llama la guerra contra las drogas. Antes no existía, y seguía funcionando todo lo más normal. Tendremos que por ahí pensar, ¿no? Cómo hacemos para reconstruir esos 100 años de adoctrinamiento ya casi, pero cómo pensamos en reconstruir esa noción para que dejemos de ver, los estados alterados de conciencia de última, pero más básico, los consumos en general, como un demonio y empecemos a verlo como parte de la vida y de los consumos de una persona promedio. Estaría bueno por ahí para otra, Maxi, si ¿qué les parece? Sí. Ver una temática similar pero con películas nacionales. Sí, para ver sí, un poco cómo se puede llegar a ver también representado el cannabis a lo largo del tiempo en nuestro se me ocurría cine, Pizza digamos. Rafazo mientras hablaba, no sé si claro. la película, sí. Sí, hay unas paredes. Gente, yo le digo gracias.
Sí, olvídate, gracias. A los que Leo, llegaron hasta acá cierra el también. programa, ¿viste? Digo, gracias a ustedes. No, está bien. Sí, tenemos que seguir con las agendas. Pero gracias a ustedes por haber acompañado el programa. A los que estuvieron viendo por quedarse hasta acá, acuérdense de darle like, de suscribirse, activar la campanita y seguirnos en redes sociales. Somos cultivandoderechos.420 en Instagram. Cam Reprocava, para la campaña del Reprocava. Y para todos los demás, acuérdense, mañana a las 2 de la tarde nos vemos en Plaza de Mayo para concentrar y marchar a las 4:20 por una nueva marcha nacional de la marihuana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchísimas Muchísimas chicos. gracias por la invitación y bueno, Gracias, ¿Estamos? chicos. estamos chicos. Nos Muchas vemos, gracias. gracias. Gracias.